Sean todos bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar una aplicación que me va a permitir agregar datos a un JTable, así como también poder eliminarlos. Entonces para esto vamos a crear una nueva aplicación, un nuevo proyecto, Java Application, app, agregar, eliminar en JTable. GUI.principal. Finalizar. Se crea la aplicación. En el paquete GUI damos clic derecho, nuevo, JFrame, FRM, agregar, eliminar en JTable. Entonces empezamos con el diseño. Bien, una vez terminado el diseño, entonces empecemos con el código. Primero vamos a Source, simplemente para abrir el código. Antes de programar en los botones, voy a borrar esto que en sí no interviene en nada. En la parte superior voy a crear un default table model. Lo que me va a permitir crear un modelo, el cual voy a poder agregarlo al table. Bien, ahora lo que voy a crear es un vector que me va a almacenar. En ese vector voy a almacenar las cabeceras de la tabla. Bien, una vez creado, aquí en Ini Components voy a colocar vCabeceras, mi vector.add element, y coloco los datos que que voy a ingresar en esta tabla, que son código, apellidos, nombres y edad. Entonces aquí sería código, apellidos, nombres y edad. Ahora, para poblar en el combo las edades, yo quiero poblar digamos de la edad mínima 18 años hasta 65. Entonces para eso voy a crear un método. Ese método lo voy a crear aquí abajo nada más. Va a ser un void poblar combo. Le voy a pedir un jcombobox
cbo edades, aquí voy a crear una estructura repetitiva, que como dijimos vamos a iniciar en 18 años, 18 hasta que sea igual, menor o igual a 65. Entonces mi combo, el que estoy pidiendo, en este caso este método está pidiendo como parámetro, es el combo llamado cbo edades punto add item y le paso X. Entonces este método me va a servir para poder poblar mi combo edades justamente con las edades que son de 18 hasta 65. Este método entonces lo tengo que colocar en InyComponents, simplemente llamarlo. Le digo poblar combo y automáticamente al presionar control espacio se completa con el nombre del combo que yo he creado. Mi combo, este de aquí, se llama cbo-edad. Ese es el nombre que está ahí, cbo-edad. Si ejecuto en este momento, el combo ya está poblado con los números o las edades de 18 hasta 65. Faltaría las cabeceras de la tabla, que para esto ya hemos creado las cabeceras, pero falta añadirlas al modelo y posteriormente a la tabla. Entonces aquí voy a decirle esta parte de aquí donde creo el default table model, lo borro, lo dejo aquí como si estuviera creado pero a medias, no está completamente creado. Aquí lo termino de crear. Mi tabla es igual a un new default table model. Entre paréntesis pongo v cabecera, el nombre de mi vector, coma, en la posición que yo quiero. O sea, de mi tabla sabemos que siempre la tabla inicia tanto para las filas como para las columnas en la posición 0. Entonces le estoy diciendo que en la posición 0 de las filas van a ir las cabeceras. Eso es lo que le estoy diciendo en este momento. En las cabeceras van a ir en la posición 0 de este modelo. Y este modelo finalmente lo tengo que añadir a mi tabla. Mi tabla se llama jtbl datos.setModel y le paso entre paréntesis el modelo, mi tabla. Ejecuto nuevamente. Y ahora, como podrán ver, ya se aprecian las cabeceras, los nombres de las cabeceras, código, apellidos, nombres y edad, justo los datos que voy a agregar. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a programar en los botones. Agregar. Aquí está, en esta parte, btn agregar. Borro esto. Para agregar voy a crear primero un arreglo del tipo string. String, que se va a llamar datos, es igual a un new string y le paso un número, el número de datos que va a tener. Le voy a pasar 4 porque son los 4 los datos que voy a pasarle: código, apellidos, nombres y edad. 4 datos. Si tuviese más datos tendría que pasarle la cantidad de datos que tenga. Entonces le voy a decir que datos en su primera posición, es decir la posición 0, va a ser igual al txt código.getText. Luego datos en la posición 1 va a ser igual al txt apellidos.getText. Datos en la posición 2 va a ser igual al txt nombres.getText. Recordando que getText es justamente para obtener los datos que esté ingresando en esas cajas de texto.
Y finalmente datos punto, perdón, en la posición 3, que vendría a ser el cuarto dato, lo voy a obtener del combo. Mi combo se llama cbo edades.get selected item .toString. ¿Por qué toString? Las edades ya sabemos que son de tipo numérico, entero, pero para guardarlo en esta ocasión en mi arreglo de datos que es de tipo string, pues necesito que todos mis datos para este arreglo sean de tipo string. Por lo tanto voy a convertir el dato numérico en string, en cadena, para poder guardarlo en este arreglo. Finalmente voy a agregar estos datos a mi modelo. Mi modelo se llama mi tabla.addRow. Voy a agregar una fila y automáticamente al presionar enter se agrega el arreglo datos. Con eso ya estaría la parte de agregar. Vamos a probarlo. A ver, código C001, apellidos Rojas, nombres David y la edad, digamos 22 años. Le doy en agregar y aparece. Siguiente código sería 002, Fernández, Elena, edad 25, agregar. Y así se va agregando. Ahora sería bueno que al momento de agregar se limpien las cajas de texto. Para eso vamos a hacer un método bien sencillo. Aquí debajo del botón nada más, debajo de este paréntesis, bajamos, damos enter. Aquí voy limpiar y menciono todas las cajas de texto que tengo. txt, apellidos.setText, comillas, comillas, txt, código, bueno, el código en este caso iba a ir primero, ahorita lo arreglo, simplemente voy a copiar esto, ya, por una cuestión de orden. Ahí, aquí es setText, ya, txt, guión bajo, nombre, punto, setText, cadena. Lo que estoy haciendo es escribiendo en el contenido. O sea, una vez que se agreguen los datos en mi tabla, para que los datos que he ingresado en las cajas de texto no permanezcan ahí, las estoy reescribiendo con vacío. Eso significan las comillas. No le estoy pasando nada entre las comillas, así es que va a aparecer en blanco. El combo también debo hacer lo mismo. Para resetear de alguna manera el combo, voy a colocarlo en su posición inicial, que es de 18, porque recordemos que la edad empieza en 18 años para este caso. Entonces voy a colocar que el cbo set selected item, o index mejor, en el índice 0. Entonces ahora haría falta colocar este método dentro de agregar, para que una vez que se agregue se limpie. Simplemente lo llamamos limpiar, punto y coma, ya está. Vamos a probar, clic derecho, run file, C002, apellido Fernández, Saúl, digamos 22 años, agregar, se agrega y se limpia. Ahora, para que esto quede aún mejor, finalmente coloco un record focus, txt, código, punto, record focus. ¿Para qué me sirve esta línea? Para que al momento de limpiar el cursor, este que está parpadeando aquí, aparezca también en esta posición, en la caja de texto del código. Se vería aún mejor. Vamos a probarlo nuevamente. Clic derecho, run file, C001, Fernández, Saúl,
agrego alguna edad, le doy en agregar, y aparte de limpiar, ahora tengo el cursor en la posición inicial del primer parámetro que se pide, o primer dato en este caso, que es código. Entonces ya tengo la parte de agregar. Ahora hagamos la parte de eliminar. Doble clic en eliminar, subimos, aquí está btn eliminar. Voy a borrar esto de aquí. Voy a crear una variable del tipo entero, posición va a ser igual al nombre de mi tabla, jtbl.getSelectRow. ¿Qué voy a obtener con eso? Al momento de yo hacerle clic en alguna de las filas de mi tabla, voy a obtener la posición de la fila. Nuevamente repetimos que la fila siempre empieza en 0. Si yo selecciono la primera fila, la posición sería 0, por lo tanto el número que se va a guardar en esta variable será 0. ¿Y eso me va a servir para qué? Primero voy a preguntar si he seleccionado o no he seleccionado alguna fila. Entonces digo posición es mayor o igual a 0 si he seleccionado una fila, en otras palabras. Entonces de mi modelo, que se llama mi tabla, .remove row, vamos a remover una fila. ¿Cuál va a ser la posición que yo haya obtenido? Nuevamente repetimos que al momento de seleccionar una fila de la tabla, una fila va a obtener o a guardarse esa posición, sea la posición 0 para la primera fila, 1 para la segunda, 2 para la tercera, y así sucesivamente. Ese dato se va a guardar en esta variable, posición, digamos la primera posición 0. Se guarda aquí. Entonces pregunta si la posición es mayor o igual a 0. ¿Es así? Sí, porque es la posición 0. Entonces esa posición la voy a remover. Voy a remover toda esa fila que corresponde a la posición 0. De lo contrario puedo colocar un mensaje, porque no siempre se va a seleccionar. Digamos, una persona no sabe, no selecciona ninguna fila y le da clic en el botón eliminar. Sucedería un error. Para que eso no suceda, vamos a colocar un mensaje mediante una ventana emergente, es decir, un JOptionPane. Pane.showMessage. Borramos todo lo que está acá adentro, no es necesario. Simplemente colocamos null, coma y el mensaje. Error. No has seleccionado ninguna fila a eliminar. Ya está. Entonces ahora vamos a probarlo. Clic derecho, Run File. Agreguemos datos, por lo menos 3. 001 Fernández, Saúl, cualquier edad, agregar. Se limpia, correcto. C002. Acá hay dos ceros nada más, vamos a ponerle. Rojas, Raúl, seleccionamos alguna edad y le damos en agregar. Siguiente, 003 Valdés, Felipe, seleccionamos alguna edad y le damos en agregar. Ya está. Si en este momento yo no selecciono ninguna fila y le doy en eliminar, me debería de aparecer este mensaje de advertencia. Veamos, eliminar. Error, no ha seleccionado ninguna fila a eliminar. Correcto. Si ahora, digamos, selecciono la fila del medio, recordando que esta fila corresponde a la posición 0, esta la 1 y esta la 2. Esta entonces sería la 1. Esta fila la voy a eliminar. La selecciono y le doy en eliminar y se va.
Entonces, de esta manera es como se podría agregar datos a un JTable y eliminarlos posteriormente. Recordando por supuesto que esto no es una base de datos, no se está trabajando con una base de datos todavía, son solamente, digamos, un ejercicio práctico para poder entender cómo funciona un JTable al momento de agregar o eliminar y cómo se le podría agregar datos, por supuesto, ¿no? Hemos visto cosas bastante sencillas, bastante prácticas, como por ejemplo limpiar y que el cursor que está parpadeando se coloque en la primera posición para poder agregar un, digamos, un nuevo dato, una nueva persona. Hemos visto también cómo poblar este combo mediante un método bien sencillo que es este de aquí. Y después lo tendríamos que llamar simplemente el initComponents. ¿Por qué aquí el initComponents? Porque en esta parte es, digamos, donde se colocan los datos que van a aparecer desde el principio. Desde que yo hago clic en Run File, Run File, y ya todo lo que está aquí, que he puesto debajo de initComponents, va a aparecer desde un inicio. Cómo son las cabeceras y cómo son el poblar la edad. Está eso, está eso. Los datos no se guardan, ¿por qué? Porque no estamos trabajando, nuevamente repito, con una base de datos. Entonces, dicho eso y aclarado todo ello, doy por finalizado este video. Espero que les haya gustado, si es así, por favor, suscríbete. Gracias.